reviso cuando hay clases, ¿no? Y cualquier duda que tengan en mi correo, yo creo que a todo el mundo tiene que llegar algún momento sobre lo mío. Así que dudas, consultas conmigo. Hartos me han preguntado por las presentaciones. Yo tengo la presentación de Boris y ya estoy conversando con Ángela para que me la entregue y lo voy a subir en un drive y les voy a mandar el link. ¿Ya? Pero siempre van a estar así. Y las clases que grabamos van a estar desde el lunes en una plataforma que yo les voy a mandar también el link y ustedes van a poder ingresar. ¿Ya? Sí. Bueno, este año nosotros en el torneo de emprendimiento quisimos traer empresas que para que ustedes presentaran desafíos que ellos tienen en la realidad. Hoy día vamos a conocer las 3 empresas que están presentando sus desafíos. Ustedes ayer hicieron un taller en que precisamente nos hacían trabajar con el problema y simpatizar con los clientes. La idea es que hoy día pongamos en uso lo que aprendimos ayer y le hagamos hartas preguntas para las empresas que vinieron a presentar sus desafíos. Vamos a partir con BAF y con Rodrigo Fariña, que es ingeniero de seguridad de procesos de TOC. Hola, como decía Paulina, buenos días primero. Mi nombre es Rodrigo Fariña, yo soy ingeniero civil en química de la Santa María. Estudié acá en Casa Central, varios años ya, no vamos a decir cuánto. Pero mi cargo actual es ingeniero de seguridad de procesos. Yo trabajo en BASF, BASF, que BASF es una empresa alemana y le vamos a contar un poco de qué es lo que se trata. Para que vayan, digamos, interiorizándose en qué hacemos nosotros. BASF es una empresa química líder en el mundo, digamos, actualmente 1 o 2 en empresas químicas alrededor del mundo. BASF es una empresa de origen alemán, que tiene más de 150 años, y como dice nuestro lema, dice, nosotros creamos química, y nosotros creamos química para ser usada en distintos ambientes de la industria. Si usted toman algunas de las cosas que andan trayendo o usan en el día a día, lo más probable es que haya química ahí de por medio, y como hay química de por medio, BASF también está en algunos de sus productos que ustedes usan día a día, quizás sin saber, digamos, sin saber antes de, ¿ya? Combinamos el éxito económico, responsabilidad social y la protección del medio ambiente. BASF es una empresa que mira hacia adelante, no mira quizás tanto el día a día, ¿cierto? Se proyecta hacia adelante. Y para que vean un poco ¿de qué estamos hablando? ¿De qué empresa estamos hablando? Ahí están las ventas del 2000. Estos son datos todos 2017 porque 2018 recién se está cerrando. Pero para que vean las ventas netas, el EBIT del año 2017, y para que vean también un poco el número de colaboradores que tiene BASF alrededor del mundo. BASF tiene sitios, sites productivos o oficinas comerciales alrededor de todo en los 5 continentes. Acá en Chile en particular tiene 2 sites en Santiago, uno en Carrascal, en Enea, y tiene un site productivo también acá en Concón, ¿ya? En realidad, técnicamente en Quintero, pero se llama site Concón, ¿ya? Que queda justamente camino con Quintero, pasado los puentes, básicamente, ¿ya? Si se dan cuenta, también tiene muchos otros sites alrededor del mundo, o sea, es una empresa, digamos, bien, digamos, expandida alrededor del mundo. Por ende, básicamente uno tiene bastante contacto, bastante realidad con otras realidades, ¿ya? Como yo les decía, BASF está disperso en todos los segmentos del negocio químico y ustedes pueden ver que nosotros vamos desde el petroquímico, los monómeros, los intermediarios, dispersiones y pigmentos, personal care, nutrición y salud, químicos de performance, catalizadores químicos, tintas, materiales, protección de cultivo. Estamos muy, digamos, metidos en el tema del mundo agro, aceite y gas. Y todo esto nos lleva justamente al tema siguiente, que es lo que yo le decía antes. BASF es una empresa muy pensada en la sustentabilidad, muy pensada, digamos, en proyectarse hacia adelante. Y aquí les quiero mostrar un poco cuál es la visión de nosotros como BASF al año 2050, ¿ya? Si se dan cuenta, nosotros aquí estamos poniendo algunas de las cosas que nosotros consideramos como BASF que van a ser muy, muy relevantes de aquí a la mitad de este siglo que estamos viviendo. En particular, ¿cierto?, la electricidad y electrónica, la energía y recursos y la agricultura. ¿Y por qué nombro estas 3 quizás como principales? Por un poco lo que nosotros estamos, cómo se proyecta el mundo también hasta el año 2050. Se va a requerir más comida, ¿cierto?
más consumo de energía, y el 70% de la población va a vivir en ciudades, y el mundo va a alcanzar alrededor de los 10 billones de personas. Entonces, por ende, estos tres pilares que yo les mencioné para nosotros son fundamentales para tener un futuro sustentable, ¿cierto? Para, si se requiere más comida, poder alimentar a todas esas personas, poder darle la energía necesaria para también, obviamente, poder crear la cantidad de bienes de consumo que esas 10 billones de personas van a demandar, ¿ok? ¿Por qué es tan importante el tema de la innovación en BASF? BASF es una empresa que invierte muchísimo en innovación. Ahí está la inversión que tuvo el año 2017. BASF, ahí está, digamos, desglosada las distintas áreas en que invirtió. Si se dan cuenta, el área de agricultura es donde más se invirtió porcentualmente, un poco por lo que yo les decía. BASF se trata de proyectar y trata de proyectar también las demandas que van a haber en el futuro. BASF es una empresa con alto gasto en investigación y desarrollo, sobre 9 billones de ventas anuales solamente con productos de innovaciones, o sea, productos que creamos nosotros mismos, digamos, sin ir a buscar al mercado cosas similares o hacer copias, no, solamente ventas netas nuestras, ¿ya? Creadas por nuestros ingenieros, por nuestros laboratorios, etcétera. Cerca de 3.000 proyectos de investigación ejecutándose, como todos estos datos son de 2017, obviamente estos datos hoy día son mucho más, igual que este dato que hay alrededor de 10.000 colaboradores de investigación y desarrollo alrededor del mundo. Esos datos han crecido sustancialmente y tenemos sitios de know-how. Como al ser una empresa alemana, obviamente la mayor parte, ¿cierto?, se encuentra en Europa, pero también están diversificados en distintos lugares del mundo, incluso aquí en Chile también hay lugares y sitios de investigación de desarrollo, porque básicamente BASF también se trata de adecuar a las situaciones locales de cada país y de cada región. BASF está, digamos, como al estar en cada región, ¿cierto?, tiene que ver quizás cosas particulares que obviamente no se aplican en Europa, pero sí se pueden aplicar en Norteamérica, Sudamérica, Asia, etc. ¿Ya? Esta es la importancia para BASF de lo que es la innovación, ¿ya? O sea, BASF básicamente es una empresa que a través de innovación propia crea, digamos, sus productos y después sigue a comercialización. Y acá voy a empezar a hablar del tema del problema que nosotros como industria química, aquí no me voy a referir tanto a BASF porque esto es un problema más bien transversal, ¿ya? Incluso más allá de la industria química, es un problema, digamos, mundial, que es el problema de la corrosión. Y la corrosión, ahí estoy haciendo el ejemplo de un metal, pero obviamente la corrosión aplica a cualquier material. La corrosión es una interacción física-química entre un material y su ambiente. Eso es una definición bien básica de lo que es la corrosión. No quiero entrar mucho en la química, pero básicamente, siguiendo el ejemplo de la corrosión en metal, si nosotros tenemos el metal, tenemos oxígeno, agua, tenemos corrosión, ¿ya? ¿Y por qué se produce la corrosión? Porque al estar el agua, que es H2O, ¿cierto? Esa parte de oxígeno del agua va a oxigenar el metal, que generalmente el más común, ¿cierto?, es compuesto de fierro, y va a oxidar ese fierro. Y ahí va a aparecer lo que todos conocemos como el óxido, ¿cierto? Y ese óxido básicamente es, obviamente, fierro oxidado que le saca una parte, digamos, al cuerpo del metal. Por ende, se corroe, ¿ya? Eso es, digamos, en resumidas cuentas, cuál es el problema que nosotros venimos a plantear. Ahora, ¿qué factores influyen en la corrosión? ¿Ya? La corrosión, como es básicamente una reacción química, ¿ya?, se ve, como buena reacción química, se ve afectada principalmente por la temperatura, como primera cosa. Si ustedes ven alguna vez o se fijan, por ejemplo, en los ductos de cañería, qué sé yo, por ejemplo, del calefón de su casa, van a ver que el ducto de cañería que lleva el agua fría está menos corroído que el que lleva el agua caliente, ¿ya? Por ende, ahí se pueden verificar que la temperatura promueve la corrosión, ¿ya? Porque obviamente es la misma agua, ¿cierto? Pero una está caliente y la otra está fría, ¿ya? También las condiciones ambientales promueven la corrosión. Aquí un súper buen ejemplo, si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ir a una caleta, de ir a un puerto,
van a ver que si ustedes ven una estructura de metal, esa estructura de metal, por muy lejos que esté, se encuentre de la línea costera, pero en el mismo puerto, van a ver que está corroída. Ya le van a encontrar óxido, por muy pintada que esté, muy galvanizada que esté, le van a encontrar óxido igual, porque está en un ambiente que es corrosivo, que es obviamente el ambiente salino del mar. ¿Ya? Básicamente, cuando hay ambientes con muchas partículas de cloro, el cloro ataca mucho el fierro, entonces se genera mucha corrosión. Por eso les voy a dar el mismo consejo que les di ayer a los chicos en Santiago: nunca laven el auto con el agua de la piscina, por ejemplo. ¿Ya? Porque si no, no va a quedar muy bien. A lo mejor la parte de la pintura no, pero por abajo obviamente va a quedar corroído. ¿Ya? ¿Por qué? Porque contiene cloro al final. ¿Ya? Otros ambientes, por ejemplo, corrosivos pueden ser, por ejemplo, un caso muy común en nuestro país que es minero. El caso, por ejemplo, de bancos de electroobtención para el cobre. Esos bancos de electroobtención están básicamente, como son piscinas de ácido sulfúrico, ese sulfúrico está en el ambiente y se genera obviamente un ambiente corrosivo. ¿Ya? Entonces, todos esos ambientes que son, digamos, que pueden generar un problema para lo que son los metales, promueven también la corrosión. Y obviamente el último serían los productos corrosivos. Ya que nosotros como industria química tratamos con distintos, digamos, tipos de fluido, productos y materias primas. Inflamables, explosivos, corrosivos, tóxicos, etc. Y dentro de ellos también están los corrosivos, por ejemplo. ¿Ya? Por ende, si uno obviamente pasa en una tubería de agua, va a tener un nivel de corrosión distinto a que si yo paso un fluido que sea corrosivo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de la corrosión? Más allá de la corrosión en sí, ¿ya? El problema es que la corrosión en la industria química y en la industria en general, ¿cierto? Es la pérdida de la contención que se puede generar en el transporte o almacenamiento de fluido, ¿ya? Como yo les decía, en la industria química se utilizan distintos tipos de fluido como materia prima y producto, y esos fluidos, digamos, pueden generar o pueden causar incidentes de proceso, incidentes de seguridad, ¿ya? O incidentes de calidad. Ahí hay algunas fotos, por ejemplo, o ejemplos de lo que puede causar la corrosión. Esa es una pérdida de contención, por ejemplo. Cañería, digamos, totalmente desgastada, estanques de almacenamiento o equipos totalmente corroídos, ¿cierto? Que obviamente es muy peligroso o podría ser muy peligroso, causando alguno de estos, digamos, daños digamos, tanto al medio ambiente, ¿cierto? Daño a la salud de las personas, pérdida económicas por detenciones de planta, pérdida económicas por productos fuera de especificación. Cuando yo hablo, digamos, por ejemplo, de productos tóxicos, en el caso del daño a la salud, muchas, por ejemplo, materias primas o productos terminados pueden ser desde irritantes solamente, digamos que te puede causar una pequeña picazón, una pequeña irritación cutánea, hasta elementos en la industria química que pueden ser cancerígenos, pueden ser mutagénicos. Por ende, perder la contención de este tipo de fluido, ¿cierto?, conlleva a cosas que, digamos, podrían ser muy difíciles, muy complicadas y muy difíciles también digamos, de controlar, ¿ya? Otro, obviamente, las pérdidas por detenciones de planta, que son pérdidas ya económicas, y las pérdidas por productos fuera de especificación, o sea, pérdidas por temas de calidad, ¿ya? Esto es lo que podría llegar a generar la corrosión, ¿ya? Para que vean ustedes de qué estamos hablando en términos numéricos, estos son datos de Estados Unidos. En la industria química, petroquímica y farmacéutica, la corrosión tuvo un costo de 1,7 billones de dólares, ¿ya? Solo en Estados Unidos, ¿ya? Si me voy a nivel global, el costo de la corrosión a nivel global, ahora voy a hacer el alcance, la corrosión no solamente en metales, la corrosión en todo tipo de material, la corrosión en concreto, la corrosión en madera, etcétera, tuvo un costo de 76.000 millones de dólares, ¿ya? Eso es para que vean más o menos el alcance global. Y si nosotros nos vamos al caso de Chile, el costo de la corrosión en Chile es alrededor del 3% del PIB, ¿ya? O sea, estamos hablando de un problema gigantesco, ¿ya? Y por eso nosotros como VAS queremos
tomamos este desafío y se lo estamos presentando un poco a usted con una pequeña acotación que ya la voy a explicar, ¿cierto? Que es acotándolo solamente la corrosión en cañería, ¿ya? ¿Cómo hoy día tratamos de atacar la corrosión en general? ¿Ya? Un poco los métodos que existen actualmente para atacar la corrosión, ¿ya? Existen métodos, sí, para detectar la corrosión, pero el problema es que localizar el punto exacto donde se va a producir la rotura es muy difícil de encontrar, sobre todo cuando son instalaciones grandes. Si yo tomo esto, ahí hay algunos de los métodos, onda guiada, radiografía, esto por ejemplo una radiografía, inspección con imágenes termográficas, ¿cierto? Fluoroscopía. Si yo tomo un auto, que es un volumen pequeño, ¿cierto? Un equipo pequeño, ese auto yo lo radiografío o yo le saco fotografías termográficas, quizá encontrar el punto exacto donde se va a producir la rotura por corrosión es fácil, ¿ya? Es digamos un volumen más bien pequeño, ¿ya? Pero si yo trato de hacer esto mismo, por ejemplo, o esto mismo en un estanque, siguiendo el ejemplo también que les daba a los chicos ayer, en un estanque como ustedes han visto, por ejemplo, de repente ahí en Camino Tabolango o en la misma Enapo, en Quintero, unos estanques que tienen 15 metros de diámetro por 20 metros de alto, que tienen, fácilmente podrían almacenar, qué sé yo, 1000 metros cúbicos de un fluido X, hacer radiografía a todos los sectores de ese estanque o cámaras termográficas a todos los sectores de ese estanque me va a tomar mucho tiempo y me va a costar mucho dinero, ¿ya? Por ende, generalmente en la industria no se hace, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la industria? ¿Cómo actúa hoy día la industria química en general? De una forma más bien reactiva. Cuando se produce la fuga, voy obviamente, tapo la fuga. Cuando se rompe la cañería por corrosión, cambio la cañería, ¿ya? Pero encontrar, digamos, o hacer este tipo de análisis para todo, digamos, todo en una planta ya de un nivel medio hacia arriba, en una planta piloto también debiera ser más o menos fácil, pero en una planta mediana hacia arriba es muy complicado.